empleados. Existen distintas consideraciones pues, que matizan qué se considera un accidente de trabajo y en qué situaciones, ¿no? De camino al trabajo, etcétera. Todo esto bueno, pues se ha intentado precisar de acuerdo con el derecho laboral vigente. Respecto al absentismo laboral, se ha considerado una proporción similar, ¿no? Número total de días perdidos por absentismo, es decir, por causas no justificables, entre el número total de días trabajados por el número de empleados de la compañía en el mismo periodo de tiempo multiplicado por el mismo factor. En relación con la rotación de empleados, lo que se trata de ver es las entradas y salidas de empleados a lo largo del ejercicio en la compañía, ¿no? Se considera el número de empleados que han abandonado su puesto en el periodo considerado entre el número total de empleados, determinando que se considera abandono del puesto cuando la empresa ha procedido a despedir al trabajador, ha solicitado la baja voluntariamente o bien ha fallecido o se ha jubilado, estando en activo. Respecto a la antigüedad laboral, se trata de medir la permanencia de los empleados en la plantilla de la compañía, ¿no? Se calcula a través del número de años que llevan contratados la totalidad de los empleados dividido entre el total de empleados. Respecto a la formación de los empleados, pues se ha considerado el número de horas de formación, tanto internas en el seno de la organización como aquellas externas en las que la empresa haya tenido que pagar total o parcialmente la misma, dividido entre el número total de empleados. Respecto a la actuación de la compañía con clientes, se ha considerado el número de incumplimientos que la compañía realiza respecto a la regulación legal y que se ha visto o que ha tenido como consecuencia que la empresa haya recibido una multa, una sanción o una amonestación. Respecto a los proveedores, se ha optado por considerar un indicador que trata de medir la contribución económica que realiza la empresa a la sociedad geográfica sobre la que esté informando, al ámbito geográfico sobre el que esté informando, ¿no? Así se considera el número total de proveedores locales, es decir, del ámbito geográfico sobre el que informa, en relación con el número total de proveedores que tiene la compañía multiplicado por 100 para obtener el porcentaje. El ámbito geográfico pues depende un poco del criterio, la clasificación que utilicen las compañías para tal. No puede ser a nivel país, si la empresa es más pequeña podría ser a nivel municipal, provincial, etcétera. Otro indicador está relacionado con las exigencias que las empresas ponen respecto al comportamiento sostenible de sus proveedores, ¿no? Y viene a través del porcentaje del número de proveedores que cuentan con una certificación, una certificación que puede ser el ISO 14001, EMAS, SA 8000, OSAS, FQM, AENOR, SG21, ¿no? Cualquier certificación que exista al respecto que pueda surgir. Respecto al número total de proveedores, pero en este sentido se consideran proveedores estratégicos, ¿no? Aquellos que considera la empresa que debido a su volumen de actividad, al volumen de actividad que ha mantenido con ellos, pues son relevantes. No es lo mismo, bueno, pues se ponía en el ejemplo cuando decidimos este indicador, no es lo mismo considerar el número de proveedores, el total de proveedores que suministran a la compañía, que puede ser la librería de al lado donde acude a cumplir determinado material de oficina en un determinado momento de tiempo, que aquel con el que realiza las grandes transacciones. Y por último, el último indicador social propuesto es el plazo de pago a proveedores, que sería el número de días medios que transcurre entre la fecha de factura, que generalmente estará referida a la fecha en la que se presta el bien o el servicio y emite la factura el proveedor, y el momento en el que se procede al pago de la misma. Bueno, esto es todo. Bueno, pues este es el cuadro central de indicadores y quizás no han podido venir todos los representantes de las empresas que participaron en el grupo de trabajo, pero algunos estamos viendo que sí. Entonces, quizás sería el momento de decirles que si alguno de ellos, de los que habéis podido venir hoy, queréis comentar algo de vuestra experiencia o de lo que pensáis acerca del futuro del cuadro central de indicadores, siempre que sea un pensamiento positivo, pues podéis hacerlo, por favor. No sé, ¿queréis alguno? Juan Felipe está por allí, muy al fondo. ¿Quieres comentar algo? Juan Felipe Puerta, de Iberdrola. Creo que no voy a poder decir que no. Bueno, vale. Primero
primero, mi reconocimiento a ECA por haberse embarcado en este asunto. Las personas que hayan trabajado, en mi caso también me ha tocado hacerlo con temas de cuadros de mando, con indicadores, etcétera, saben que es una labor bastante complicada porque simplemente es muy difícil dar gusto a todo el mundo con un resumen. Y tratar de explicar lo que hace una empresa con 26 números, pues es una labor de titanes realmente. Yo reafirmaría el concepto de que esto es el inicio. Con el tema económico se lleva décadas trabajando con ello y mejorándolo. Con el tema en el ámbito ambiental y social el camino es mucho más corto y es más extenso, con lo cual pues seguramente en el futuro se irá mejorando. Y yo pediría, como este trabajo con sus claros y con sus oscuros y con esto, pues que seguramente todos estaremos satisfechos en una parte e insatisfechos en otra, nos gustaría que estuviera alguna cosa y otra no la vemos muy clara, etcétera. Y como habéis comentado que se inicia el debate con la presentación de este trabajo, sobre todo también creo que es importante identificar qué es lo que falta. En la metodología del trabajo se ha mirado lo que las empresas estaban informando, pero hay que reconocer que de muchas cosas no se informa porque no hay forma de hacerlo con un número. Por poner un ejemplo, los ejemplos son siempre odiosos porque nunca reflejan el tema de la realidad. Pues no sé, en la parte de empleados, un tema básico muy importante es el tema pues, de la conciliación, etcétera, cómo una empresa consigue un equilibrio entre la parte profesional y tal. La verdad es que si uno mira el cuadro, igual no encuentra algo, pero evidentemente, ¿cómo se mide eso? O sea, ¿cómo eso se lleva a un número, ¿no? O sea, que puede haber cosas importantes desde el punto de vista de la responsabilidad que habría que tener en cuenta, pero que, bueno, cuesta cuantificar lo que es una de las premisas básicas de un cuadro. Aquí, por ejemplo, hay organizaciones como AERCE o como otras en el tema de, ya que Víctor ha intervenido en el tema de proveedores, etcétera, en el que, pues yo qué sé, cómo se define un proveedor local, no es sencillo. O sea, hay una labor de identificar aquello que falta desde el punto de vista de la responsabilidad, que puede ser difícil de cuantificar o no, y cómo cuantificar algunas cosas con unos criterios claros, que todo el mundo los entienda, que puedan ser auditables, según ha comentado John. O sea que realmente la labor que queda por delante es seria. Esto es un inicio. Las bases parecen buenas, pero habrá que trabajarlo un poquito más. ¿A qué ánimo a todos? Sí, yo en esto voy a repetir un poco lo que he dicho antes. Como Felipe además le conozco y le gusta trabajar, o sea que no se queja, pero se queja de vicio. No, el tema que has planteado en concreto, ya por la vía de ejemplo, en general estoy totalmente de acuerdo. En el concreto es que tampoco nosotros somos por definición interdisciplinares, es decir, hemos dicho, lleva décadas la auditoría de información financiera. Sí, bueno, la auditoría de información financiera sí, la de gestión no lleva décadas, ni lleva, y todavía no hemos capaces de hacer una auditoría pues si se gestiona bien o mal, porque es meterse en un campo muy peligroso, con muchas minas, y con distintas responsabilidades para el que sería el certificador o el auditor. Y en algunos casos, lo que sigue sabiendo es el resto de lo que has planteado, que es verdad, es el mismo defecto que tenemos en la información para la gestión. Es decir, es el famoso tema en general de intangibles o de riesgos. Es decir, ahí hay dos temas que van muy relacionados pues, con el capital humano, que van muy relacionados con el modelo de gestión, que no tenemos, que también acusamos en el área financiera la necesidad de poderlo llevar a algo más que a una descripción cualitativa en los documentos como la memoria, etcétera, y poder intentar cuantificarlo. Pero el propio, en toda la normativa actual, el propio llamado fair value, el propio valor razonable, requiere de la existencia, que no existen, de modelos de valoración suficientemente fiables